Capítulo 8 del libro La alegría de vivir de Yongye Mingyur Rinpoche. ¿Por qué no somos felices? Todos los seres sensibles tienen tendencia a actuar de formas que no son de beneficio. Jamgon Kongtrul, The Torch of Certainty. ¿Por qué no somos felices? En los casi 10 años que llevo enseñando en más de 20 países del mundo, he visto muchas cosas extrañas y maravillosas y he oído muchas cosas extrañas y maravillosas por parte de personas que han hablado en enseñanzas públicas o que me han venido a pedir consejos en privado. Lo que más me ha sorprendido, sin embargo, ha sido ver que las personas que viven en lugares donde las comodidades materiales están al alcance de casi todos, parecen experimentar unos niveles de sufrimiento similares a los que he observado en personas que viven en lugares materialmente no tan desarrollados. Las expresiones de sufrimiento que he podido observar son, en cierta medida, diferentes de las que me había acostumbrado a ver en India y en Nepal, pero su fuerza es palpable. En mis primeras visitas a Occidente ya percibí algo de esta infelicidad, cuando mis anfitriones me llevaron a ver los grandes monumentos y lugares destacados de sus ciudades. Cuando vi el Empire State Building o la Torre Eiffel por primera vez, no pude más que sentirme impresionado por el genio de sus creadores y el nivel de coordinación y de determinación que debieron de tener las personas que construyeron estas estructuras. Pero cuando llegamos a la plataforma de observación, me encontré que la vista estaba bloqueada por alambradas de púas y todo lugar estaba patrullado por guardas. Cuando pregunté a mis anfitriones el porqué de estas vallas y guardas, me explicaron que estas precauciones eran necesarias para evitar que la gente se suicidara arrojándose desde estas alturas. Me pareció increíblemente triste que sociedades capaces de producir semejantes maravillas tuvieran que imponer medidas tan estrictas para evitar que las personas usaran estos bellos monumentos como plataformas para el suicidio. Estas medidas de seguridad no me impidieron apreciar la belleza de estos lugares, ni la habilidad técnica que necesitó su construcción. Pero cuando hube visitado unos cuantos lugares así, pude percibir cómo estas precauciones de seguridad encajaban con otra cosa que había empezado a notar. Aunque las personas que viven en culturas materialmente acomodadas suelen sonreír bastante a menudo, sus ojos casi siempre delatan un sentimiento de insatisfacción o incluso de desesperación. Y las preguntas que hacen, tanto en las charlas públicas como en privado, muchas veces giran alrededor de cómo volverse mejores o más fuertes, o cómo superar el odio a uno mismo. Cuando más viajaba, más claramente vi que las personas que viven en sociedades caracterizadas por sus logros tecnológicos y materiales tienen tanta tendencia a sentir dolor, ansiedad, soledad y desesperación como los que viven en lugares relativamente menos desarrollados. Y tras algunos años de hacer preguntas muy inquisitivas en enseñanzas públicas y en sesiones de consulta privada, empecé a comprender que cuando el progreso material o externo es mucho más rápido que el del conocimiento interior, las personas empiezan a sufrir profundos conflictos emocionales, pero no tienen ningún método interior
para tratar con ellos. La abundancia de objetos materiales crea una variedad tan grande de distracciones externas que las personas pierden toda conexión con su vida interior. Piensa simplemente en todas las personas que buscan desesperadamente algo de estímulo yendo a un nuevo restaurante, iniciando una nueva relación o cambiando de trabajo. Parece que la novedad les da una cierta sensación de estímulo, pero tarde o temprano el aliciente se desvanece y las sensaciones, amigos y responsabilidades nuevas se convierten en algo rutinario. Esa felicidad inicial se acaba disolviendo. Entonces prueban otra estrategia, como ir a la playa, y por un tiempo esto también parece que les da satisfacción. Al sol se está caliente, el agua sienta bien. Hay un montón de gente por conocer y quizá actividades nuevas y emocionantes por hacer, como ir en moto acuática o probar el parabelismo. Pero pasado un tiempo, incluso la playa se hace aburrida. Siempre se repiten las mismas conversaciones. El contacto de la arena con tu piel se hace áspero, el sol es demasiado fuerte o se esconde detrás de las nubes y el mar se pone demasiado frío. Será hora de cambiar de sitio, de probar otra playa, quizá en otro país. La mente produce su propio mantra. Quiero ir a Tahití, Tahití, Tahití. El problema que tienen todas estas soluciones es que son, por naturaleza propia, temporales. Todos los fenómenos surgen como resultado de la reunión de ciertas causas y condiciones y, por tanto, están inevitablemente sometidos a ciertos tipos de cambio. Cuando las causas que inicialmente produjeron y perpetuaron una experiencia de felicidad cambian, la mayoría de las personas echan la culpa de ello a condiciones externas, como a otras personas, al lugar o al tiempo que hace, o a sí mismas, como en debería haberle dicho algo más amable o más inteligente, o debería haber ido a otro lugar. Pero esto solo refleja que perdemos la confianza en nosotros mismos o en las cosas que, según nos enseñaron, deberían aportarnos felicidad y, por tanto, lo único que logra esta tendencia a echar la culpa es dificultar aún más nuestra búsqueda de la felicidad. Lo más problemático es que la mayoría de las personas no tienen una idea muy clara de lo que es la felicidad y por tanto se esfuerzan por crear ciertas condiciones que les llevan de nuevo a esa misma insatisfacción que tan urgentemente tratan de eliminar. Por esta razón, puede ser una buena idea examinar de forma más detallada lo que son la felicidad y el descontento, así como sus causas fundamentales. El cuerpo emocional. No hay un centro para la emoción, igual como no hay un centro para jugar al tenis. Richard Davidson, citado por Daniel Goleman en Emociones destructivas, cómo entenderlas y superarlas. Nuestro cuerpo tiene un papel mucho más importante de lo que muchos reconocemos en la generación de las emociones. El proceso comienza con la percepción, que como ya sabemos, implica la transmisión de información de los órganos sensoriales al cerebro, donde se crea una representación conceptual del objeto percibido. Sería entonces bastante natural suponer que, cuando el objeto ha sido percibido y reconocido,
se produce una respuesta emocional que a su vez genera una reacción física. En realidad, sucede exactamente lo contrario. Al mismo tiempo que el tálamo envía sus mensajes a las regiones superiores analíticas del cerebro, manda también un mensaje de alerta roja a la amígdala. Esa curiosa estructura neuronal con forma de almendra en la zona límbica que, como ya hemos visto, gobierna las respuestas emocionales y especialmente el miedo y la ira. Como el tálamo está muy cerca de la amígdala, este mensaje de alerta llega mucho más rápido que el que se envía al neocórtex, y la amígdala, cuando lo recibe inmediatamente, genera toda una colección de respuestas físicas que activan el corazón, los pulmones, los grandes grupos de músculos de los brazos, del tronco, del abdomen y de las piernas, así como los órganos responsables de la producción de hormonas como la adrenalina. Es solo después de esta respuesta corporal que la parte analítica del cerebro interpreta estas reacciones físicas en términos de una emoción concreta. En otras palabras, no es que veas algo que te asusta, sientas miedo y luego salgas corriendo, sino que ves algo temible, empiezas a correr, a la vez que tu corazón se acelera y una oleada de adrenalina recorre tu cuerpo, y luego interpretas tu reacción corporal como miedo. La mayoría de las veces, sin embargo, cuando el resto de tu cerebro ha recibido esta información del cuerpo, lo cual toma solo unos milisegundos, puedes valorar tus reacciones y determinar si son adecuadas y corregir tu comportamiento para ajustarlo a la situación concreta. Hace poco tiempo que los científicos disponen de tecnología que permite medir los resultados de esta valoración. Las emociones como el miedo, el asco y la repugnancia se manifiestan en parte como un incremento de actividad de las neuronas del lóbulo frontal derecho, la región del neocórtex que se encuentra en la parte más delantera de la parte derecha del cerebro. En cambio, las emociones, como la alegría, la compasión y la confianza, se pueden medir como un aumento de actividad neuronal en el lóbulo frontal izquierdo. Según me han explicado, en algunos casos, la capacidad de evaluar nuestras propias reacciones queda inhibida y nos encontramos que respondemos a las situaciones sin pensar. En estos casos, la respuesta de la amígdala es tan intensa que cortocircuita la reacción de las estructuras cerebrales superiores. Este mecanismo tan fuerte de respuesta de emergencia es seguramente muy beneficioso para la supervivencia, al permitirnos reconocer inmediatamente comidas que nos sentaron mal o evitar animales agresivos. Pero los patrones neuronales almacenados en la amígdala pueden ser fácilmente activados por circunstancias que solo tienen una ligera semejanza con el incidente original y por ello pueden distorsionar nuestra percepción de lo que ocurre en el momento presente. Estados y rasgos. Todo depende de las circunstancias. Patrul Rinpoché. Las palabras de mi maestro perfecto. Desde el punto de vista científico, las emociones se clasifican en términos de estados relativamente breves y de situaciones más duraderas. Las emociones breves pueden ser algo así como un arranque momentáneo de ira que sentimos cuando estamos arreglando algo en la casa
y sin querer nos golpeamos un dedo con el martillo, o el momento de orgullo que nos sube cuando alguien nos felicita o nos halaga sinceramente. En términos científicos, estas situaciones relativamente breves se suelen llamar estados. Las emociones que perduran en el tiempo y que se mantienen a lo largo de toda una variedad de situaciones, como el amor que una persona siente por su hijo, se denominan rasgos o cualidades de temperamento. Y la mayoría de las personas las consideran como indicadores del carácter. Por ejemplo, si alguien suele sonreír y estar lleno de energía y siempre tiene algo positivo que decir a los demás, solemos considerar que se trata de una persona alegre. Mientras que si alguien suele andar con prisas y con el ceño fruncido, se sienta encorvado en su despacho y pierde los estribos con cualquier pequeñez, seguramente pensaremos que es una persona tensa. La diferencia entre estados y rasgos es obvia, incluso para alguien que no tiene un diploma en ciencias. Si te golpeas el dedo con un martillo, la ira que sientas seguramente se pasará bastante rápidamente y no te hará tener miedo de los martillos todo el resto de tu vida. Los rasgos emocionales son más sutiles. En la mayoría de los casos, día tras día, podemos reconocer si nos despertamos ansiosos o excitados, mientras que los indicadores de nuestro temperamento se hacen evidentes con el tiempo a las personas con las que tenemos un contacto regular. Los estados emocionales son arrebatos relativamente rápidos de chismorreo neuronal. Los rasgos, sin embargo, son más bien como el equivalente neuronal de las relaciones comprometidas. Los orígenes de estas relaciones de larga duración pueden variar. Algunas pueden tener un origen genético, otras pueden haber sido creadas por un trauma importante y otras se pueden haber desarrollado sencillamente como resultado de experiencias repetidas o continuadas que son el entrenamiento propio de la vida que recibimos como niños o jóvenes adultos. Sea cual sea su origen, los rasgos emocionales tienen un efecto condicionador sobre cómo las personas caracterizan y responden a sus experiencias cotidianas. Una persona con predisposición al miedo o a la depresión se aproximará más fácilmente a las situaciones con un sentimiento de inquietud y alguien que está más predispuesto a la confianza se aproximará con más aplomo y valor. Los factores condicionantes. El sufrimiento sigue a un pensamiento negativo, como las ruedas de una carreta siguen a los bueyes que tiran de ella. Dhammapada. La biología y la neurociencia nos explican lo que ocurre en nuestro cerebro cuando experimentamos emociones agradables o desagradables. El budismo, por su parte, además de ayudarnos a explicarnos estas experiencias de forma más explícita, también nos proporciona los métodos que nos permiten cambiar nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones para que, a un nivel básico y celular, podamos ser más felices, estar más en paz y convertirnos en personas más amorosas. Tanto si se la examina subjetivamente por medio de la observación atenta, como lo enseñó el Buda, u objetivamente con los medios tecnológicos de los que disponen los laboratorios modernos, esto que llamamos la mente es algo que emerge como un encuentro constantemente
cambiante de dos hechos: el mero reconocimiento, la simple conciencia de algo que está ocurriendo, y los factores condicionantes o procesos que no solo describen lo que percibimos, sino que también determinan nuestras respuestas. En otras palabras, de la mera percepción y de las asociaciones neuronales más duraderas. Una de las lecciones que aprendí una y otra vez de mi maestro, Salhai Rinpoche, es que si quería ser feliz, tenía que aprender a reconocer y trabajar con los factores condicionantes que producen las reacciones compulsivas o vinculadas con los rasgos. La esencia de su enseñanza es que cualquier factor se debe entender como compulsivo en la medida en que oscurece nuestra capacidad para ver las cosas tal y como son, sin juzgarlas. Por ejemplo, si alguien nos está gritando, difícilmente nos tomaremos el tiempo de distinguir entre el mero reconocimiento de esta persona está elevando su voz y diciendo estas palabras, y la respuesta emocional de este tipo es un maleducado. Lo que ocurre más bien es que combinamos la simple percepción con nuestra respuesta emocional en un único paquete y pensamos, este tipo me está gritando porque es un maleducado. Si pudiéramos dar un paso atrás para examinar la situación un poco más objetivamente, sin embargo, quizá veríamos que estas personas que nos gritan están disgustadas por algo que no tiene nada que ver con nosotros. Quizá uno de sus superiores les reprendió y tienen miedo de perder su trabajo. O quizá acaban de escuchar que un ser querido suyo está muy enfermo. O quizá tuvieron una discusión con algún amigo o colega y luego no pudieron dormir bien. Por desgracia, la influencia de nuestro condicionamiento es tan fuerte que raras veces logramos recordar que podemos dar un paso atrás. Y como nuestra comprensión es limitada, pensamos que la pequeña parte que podemos ver es toda la realidad de la situación. ¿Cómo podemos responder adecuadamente cuando nuestra visión es tan limitada y no conocemos todos los factores de la situación? Si aplicamos a nuestra experiencia cotidiana el criterio de los tribunales norteamericanos de decir toda la verdad y nada más que la verdad, no nos queda más remedio que reconocer que toda la verdad es que todas las personas simplemente quieren ser felices. Y lo que es realmente triste es que la mayoría de las personas buscan la felicidad de formas que en realidad tienen el efecto de sabotear el propio intento. Si pudiéramos ver toda la verdad de cualquier situación, nuestra única respuesta sería la compasión. Las aflicciones mentales. ¿Quién creó las armas de los infiernos y cómo? Shantideva. La práctica del Bodhisattva. Bodhicharyavatara. En términos budistas, estos factores condicionantes suelen recibir el nombre de aflicciones mentales o a veces venenos. Aunque los textos de la psicología budista consideran una gran variedad de factores condicionantes, todos concuerdan en identificar 3 aflicciones principales que son la base de todos los demás factores que inhiben nuestra capacidad de ver las cosas tal como son realmente. Estas son la ignorancia, el apego y la aversión.
La ignorancia. La ignorancia es nuestra incapacidad fundamental de reconocer el infinito potencial, la claridad y el poder de nuestra mente, como si estuviéramos mirando el mundo a través de un cristal tintado. Todo lo que vemos queda falseado o distorsionado por el color del cristal. Al nivel más básico, la ignorancia distorsiona la experiencia fundamentalmente abierta de la conciencia, creando distinciones dualistas entre categorías intrínsecamente existentes de yo y otros. La ignorancia es, por tanto, un doble problema. Cuando establecemos el hábito neuronal de identificarnos a nosotros mismos como un yo, único y dotado de existencia intrínseca, inevitablemente empezamos a ver todo lo que no es yo como otro. Este otro puede ser cualquier cosa, una mesa, un plátano, otra persona, o incluso los pensamientos y sensaciones del propio yo. Todo lo que experimentamos se convierte, en cierto sentido, en un extraño, y a medida que nos acostumbramos a distinguir así entre yo y los otros, nos quedamos encerrados en un modo de percepción dualista, estableciendo fronteras conceptuales entre nuestro yo y el resto del mundo, allí afuera. Y este mundo parece tan desproporcionadamente grande que nos es casi imposible evitar empezar a vernos como algo muy pequeño, limitado y vulnerable. Empezamos a ver a las demás personas, los objetos materiales y demás como fuentes potenciales de felicidad o de desdicha, y la vida se convierte en una lucha para conseguir lo que necesitamos para ser felices antes de que alguien más pueda hacerse con ello. Esta lucha es lo que se conoce en sánscrito como samsara, palabra que literalmente significa rueda o círculo. Concretamente, samsara significa la rueda o círculo de infelicidad. Es un hábito que nos hace dar vueltas en redondo, persiguiendo las mismas experiencias una y otra vez, siempre con la expectativa de conseguir un resultado diferente. Si alguna vez has visto un perro o un gato perseguir su propia cola, has visto la esencia del samsara. Y es verdad que puede ser divertido mirar un animal que persigue su cola, pero no es tan divertido cuando tu propia mente hace lo mismo. Lo contrario al samsara es nirvana, aunque esta palabra se suele malinterpretar casi tanto como vacuidad. La palabra sánscrita nirvana se puede traducir aproximadamente como extinguir o apagar, como se apaga la llama de una vela, y muchas veces se la entiende como un estado de dicha o felicidad completa que surge de la extinción o consumación del ego o de la idea de un yo. Esta interpretación es correcta en cierto sentido, pero no tiene en cuenta el hecho de que la mayoría de nosotros vivimos como seres encarnados, viviendo nuestras vidas en este mundo relativamente real, con todas sus distinciones morales, éticas, legales y materiales. Tratar de vivir en el mundo sin atenerse a sus distinciones relativas sería tan absurdo y difícil como tratar de evitar las consecuencias de haber nacido diestro
o zurdo. ¿Qué sentido podría tener? Una interpretación más precisa del nirvana es la adopción de una perspectiva muy amplia en la que todas las experiencias, ya sean agradables o dolorosas, tienen su cabida como aspectos de la conciencia. Está claro que muchas personas preferirían experimentar solo las notas altas de la felicidad. Pero, como señaló recientemente un alumno mío, eliminar todas las notas bajas de una sinfonía de Beethoven o de cualquier canción moderna daría como resultado una experiencia bastante triste e insustancial. Quizá la mejor forma de entender el samsara y el nirvana es como una diferencia de punto de vista. El samsara es un punto de vista que se basa principalmente en definir e identificarse con las experiencias, considerándolas como agradables o desagradables. Mientras que el nirvana es un estado fundamentalmente objetivo de la mente, una aceptación de la experiencia sin juicios, que nos abre a la posibilidad de ver soluciones que no estén directamente relacionadas con nuestra supervivencia como individuos, sino con la supervivencia de todos los seres sensibles. Y esto nos lleva a la segunda de las tres aflicciones mentales principales: el apego. El apego. Las percepciones de un yo separado de unos otros es, como ya hemos explicado, esencialmente un fenómeno biológico, un patrón establecido de chismorreo neuronal que señala regularmente a las distintas partes de nuestro sistema nervioso que cada uno de nosotros es un ser distinto y dotado de existencia independiente, que necesita ciertas cosas para poder perpetuar su existencia. Puesto que vivimos en cuerpos materiales, algunas de las cosas que necesitamos, como el oxígeno, la comida y el agua, son realmente indispensables. Además, según me han explicado, algunos estudios han demostrado que los niños pequeños necesitan de cuidados físicos y atención para su supervivencia. Necesitamos que nos toquen y que nos hablen. Necesitamos que se reconozca el simple hecho de que existimos. Los problemas empiezan, sin embargo, cuando generalizamos estos factores biológicamente indispensables a otros ámbitos que no tienen nada que ver con el simple hecho de mantenernos en vida. En términos budistas, esta generalización se conoce como apego o deseo. Y al igual que la ignorancia, podemos ver que tiene un fundamento puramente neuronal. Cuando experimentamos algo que nos gusta, como el chocolate, establecemos conexiones neuronales que equiparan el chocolate con una sensación física de placer. Esto no significa que el chocolate sea por sí mismo algo bueno o malo. El chocolate simplemente contiene compuestos químicos que crean una sensación física de placer. Pero es nuestro apego neuronal al chocolate el que crea los problemas. El apego se puede comparar de forma bastante general con la adicción, una dependencia compulsiva de objetos exteriores o experiencias que crean una ilusión de completud. Y como todas las adicciones, desgraciadamente, el apego se suele hacer cada vez más intenso con el tiempo. La satisfacción que experimentamos cuando conseguimos algo
o a alguien que deseábamos no es muy duradera. Las cosas o las personas que nos han hecho felices hoy, este mes o este año, inevitablemente van a cambiar. El cambio es la única constante de la realidad relativa. El Buda comparó el apego con beber agua salada del océano. Cuanto más bebes, más sed tienes, más sed sientes. De la misma forma, cuando nuestra mente está condicionada por el apego, por muchas cosas que tengamos, nunca llegamos a estar verdaderamente satisfechos. Perdemos la capacidad de distinguir entre la simple experiencia de la felicidad y los objetos que en ese momento nos hacen temporalmente felices. Y el resultado es que no solamente nos volvemos dependientes del objeto, sino que además reforzamos los patrones neuronales que nos condicionan a depender de fuentes externas para sentirnos felices. Puedes sustituir el chocolate por toda una variedad de objetos. Para algunas personas, las relaciones son la clave de la felicidad. Cuando ven a alguien que les atrae, piensan en toda clase de formas de acercarse a esa persona. Pero si finalmente consiguen tener una relación con él o ella, resulta que esta relación no es tan placentera como lo habían imaginado. ¿Y por qué? Porque el verdadero objeto de su apego no es la persona o la cosa externa. Es una historia hilada por las neuronas del cerebro que se desarrolla simultáneamente a diferentes niveles, desde lo que piensan que podrían ganar si logran lo que desean, hasta lo que temen que suceda si no lo consiguen. Otras personas piensan que serían felices de verdad si tuvieran un gran golpe de suerte, como tocarles la lotería. Pero un estudio muy interesante realizado por Philip Brickman, del que me habló uno de mis alumnos, demostró que las personas que acababan de premiarles la lotería no eran mucho más felices que un grupo de control que no acababa de experimentar la emoción de hacerse rico de golpe. De hecho, una vez pasado el entusiasmo inicial, las personas que les había tocado la lotería decían que disfrutaban menos de placeres cotidianos como hablar con sus amigos, recibir cumplidos o simplemente leer una revista, que las personas que no habían experimentado semejante cambio. Este estudio me recordó la historia que escuché hace poco de un hombre que había comprado un billete de lotería para un sorteo de más de 100 millones de dólares. Al poco tiempo de comprar el billete, tuvo unos problemas de corazón y fue ingresado en un hospital, bajo el cuidado de un médico que le ordenó descanso completo en cama y le prohibió absolutamente cualquier cosa que le pudiera causar demasiada conmoción. Mientras el anciano estaba en el hospital, su billete fue premiado. Como estaba en el hospital, el hombre no supo de su fortuna, pero sus hijos y su esposa lo supieron y acudieron al hospital para darle la noticia. De camino a su habitación, se encontraron con el médico. Le explicaron la buena fortuna del hombre y el médico inmediatamente les rogó que no le dijeran nada todavía. Podría emocionarse demasiado y morir de la tensión en su corazón. La esposa y los hijos discutieron con el médico, convencidos que la buena noticia contribuiría a mejorar su estado. Al final, aceptaron que fuera el médico quien le diera la noticia de forma lenta y suave para evitar crear una conmoción.
El médico entró en la habitación del paciente mientras la esposa y los hijos esperaban sentados en el pasillo. Primero le hizo toda clase de preguntas sobre sus síntomas y cómo se sentía, y pasado un tiempo le preguntó con un tono muy despreocupado: ¿has comprado alguna vez un billete de lotería? El anciano contestó que sí, que había comprado un billete poco antes de ingresar en el hospital. Si le tocara a usted la lotería, preguntó el médico, ¿cómo se sentiría? Bueno, si me toca, está bien, y si no, está bien también. Ya soy viejo y no voy a vivir mucho. Que gane o que no gane, realmente no importa mucho. No puede usted pensar esto, dijo el médico, como alguien que habla de algo puramente teórico. Si le tocara, seguro que estaría muy emocionado, ¿no? Pero el anciano contestó: no mucho. La verdad, le daría gratamente la mitad a usted si pudiera encontrar alguna forma de hacer que me encuentre mejor. El médico rió. No hace falta que piense en ello. Era solo una pregunta. Pero el paciente insistió. No, lo digo de verdad. Si consigo el premio, le daría realmente la mitad a usted si pudiera hacer que me encuentre mejor. El médico rió de nuevo y contestó como bromeando: ¿por qué no escribe un documento que diga que me daría la mitad? ¿Y por qué no? El anciano asintió y levantó el brazo para coger un bloc de papel de la mesa de al lado de la cama. Lentamente y con pocas fuerzas, escribió una carta en la que se comprometía a dar al médico la mitad del dinero que pudiera ganar en la lotería. La firmó y se la tendió. Cuando el médico vio el documento firmado, se emocionó tanto con la idea de conseguir tanto dinero que murió allí mismo. Cuando el médico cayó, el anciano empezó a gritar. Su mujer y sus hijos temieron que el médico hubiera tenido razón, que la noticia le hubiera excitado demasiado y el anciano hubiera muerto de la tensión en su corazón. Entraron corriendo en la habitación, donde encontraron al anciano sentado en la cama y al médico desplomado en el suelo. Mientras las enfermeras y otras personas del hospital se apresuraban por tratar de reanimar al médico, los parientes del anciano le dijeron tranquilamente que había sido afortunado en la lotería. Para su sorpresa, no pareció excitarle mucho saber que había ganado millones de dólares, y la noticia no le hizo ningún daño. De hecho, tras unas semanas, su estado mejoró y fue dado de alta. Se alegró sin duda de poder disfrutar de sus nuevas riquezas, pero no tenía demasiado apego a ellas. El médico, en cambio, se había pegado tanto a la idea de tener todo ese dinero, y su excitación había sido tan grande que su corazón no pudo aguantar la tensión y murió. La aversión. Cualquier apego contundente genera un miedo igualmente profundo a no lograr obtener lo que deseamos o a perder lo que ya hemos conseguido. Este miedo, en el lenguaje del budismo, se denomina aversión. Una resistencia a los cambios inevitables que se producen como consecuencia de la naturaleza impermanente de la realidad relativa. La idea de un yo duradero y dotado de existencia independiente nos impulsa a hacer esfuerzos enormes por resistirnos a la inevitabilidad del cambio, para asegurarnos que este yo se mantenga seguro y a salvo. Cuando hemos logrado algo que nos hace sentir completos e íntegros, queremos que todas las cosas
se queden exactamente de esa manera. Y cuanto más profundo es nuestro apego a lo que nos hace sentir completos, más grande es nuestro miedo a perderlo y más cruel es el dolor que sentimos si lo perdemos. La aversión es, en muchos sentidos, una profecía que se cumple a sí misma, que nos obliga a actuar de formas que prácticamente aseguran el fracaso de nuestros esfuerzos para lograr esta cosa de la que pensamos que nos traería paz duradera, estabilidad y satisfacción. Piensa por un momento en cómo te comportas cerca de una persona que te atrae mucho. ¿Te comportas como la persona cortés, sofisticada y llena de confianza que querrías que él o ella vea? ¿O te conviertes en un bobo que se queda mudo de repente? Si esta persona habla y ríe con otros, te sientes dolido y celoso y muestras tu dolor y tus celos de formas pequeñas y obvias. Te apegas a esta persona hasta el punto que él o ella siente tu desesperación y empieza a evitarte. La aversión refuerza los patrones neuronales que generan una imagen mental de ti mismo como alguien limitado, débil e incompleto. Puesto que percibes como una amenaza cualquier cosa que pudiera socavar la independencia de este yo mentalmente construido, inconscientemente desperdicias una cantidad inmensa de energía vigilando y anticipando peligros potenciales. La adrenalina corre por tu cuerpo, tu corazón se acelera, tus músculos se tensan y tus pulmones bombean a un ritmo desesperado. Todas estas sensaciones son síntomas del estrés que, según me han explicado muchos científicos, pueden provocar una inmensa variedad de problemas como depresión, trastornos del sueño, problemas digestivos, sarpullidos, problemas de tiroides y de riñón, presión arterial alta e incluso exceso de colesterol. En un nivel puramente emocional, la aversión se suele manifestar como ira o incluso odio. En vez de darte cuenta que tu desdicha se basa en una imagen construida por la mente, encuentras natural culpar de tu dolor a otras personas, objetos o situaciones externas. Cuando alguien hace algo que aparentemente te impide conseguir lo que deseas, empiezas a considerarle como una persona mezquina e indigna de confianza y haces esfuerzos por evitar a esta persona o incluso vengarte de ella. Cuando eres presa de la ira, ves todas las personas y todas las cosas como enemigos, y el resultado es que tus mundos, interno y externo, se hacen cada vez más pequeños. Pierdes la confianza en ti mismo y refuerzas los patrones neuronales que generan sentimientos de miedo y vulnerabilidad. Aflicción u oportunidad. Contempla las ventajas de esta existencia humana tan poco común. Jamgon Kongtrul, The Torch of Certainty. Es fácil considerar las aflicciones mentales como defectos de nuestro carácter, pero esto equivaldría a menospreciarnos. Nuestra capacidad de sentir emociones, de distinguir el dolor del placer y de experimentar respuestas instintivas ha tenido y sigue teniendo un papel muy importante
para nuestra supervivencia, porque nos permite adaptarnos casi instantáneamente a cambios sutiles en el mundo que nos rodea y formular conscientemente estas adaptaciones para poder recordarlas a voluntad y transmitirlas de generación en generación. Esta sensibilidad tan extraordinaria viene a reforzar una de las lecciones más fundamentales que enseñó el Buda, que es la contemplación de lo preciosa que es esta vida humana, la preciada vida humana, con todas sus libertades y circunstancias favorables. Cuán difícil es conseguir una vida así y lo fácil que es perderla. No importa si consideras que la vida humana es un accidente cósmico, una lección kármica o la obra de un creador divino, si solamente nos detenemos a pensar en la inmensa cantidad y variedad de seres con los que compartimos este planeta y en la proporción relativamente pequeña de seres humanos, es inevitable llegar a la conclusión de que la probabilidad de nacer como ser humano es muy pequeña. Y la ciencia moderna, cuando describe la complejidad y la sensibilidad extraordinarias del cerebro humano, nos recuerda lo afortunados que somos de haber nacido como seres humanos, con esta capacidad tan humana de tener sentimientos y de compartir los sentimientos de los demás. Desde el punto de vista budista, el carácter automático de las tendencias emocionales humanas representa un desafío interesante. No necesitamos un microscopio para observar nuestros hábitos psicológicos. Para muchas personas no hace falta mirar más allá de su última relación. Primero piensan, esta vez va a ser diferente, pero al cabo de algunas semanas, meses o años, se aferran la cabeza y piensan, oh no, esto es exactamente el mismo tipo de relación que ya tuve antes. O puedes mirar tu vida profesional, empiezas un trabajo nuevo pensando, esta vez no voy a pasarme tiempo y tiempo haciendo horas extras, para que al final me critiquen por no esforzarme lo suficiente. Pero al cabo de 3 o 4 meses, con este trabajo, te das cuenta que estás cancelando citas o llamando a tus amigos para decirles, lo siento, no puedo venir a cenar hoy, tengo demasiado trabajo. A pesar de tus buenas intenciones, descubres que repites los mismos patrones, pero esperando de ellos un resultado diferente. Muchas personas con las que he trabajado en estos últimos años me explican que sueñan despiertos con que pasen los días de la semana para llegar al fin de semana. Pero cuando se acaba se encuentran de nuevo en su despacho, fantaseando sobre el fin de semana siguiente. O me explican que han dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo en completar un proyecto, pero nunca se permiten experimentar un sentimiento de logro, porque inmediatamente tienen que ponerse a trabajar en la próxima tarea de su lista. Incluso cuando se relajan dicen que están preocupados por algo que pasó la semana anterior, el mes anterior o incluso el año anterior. En su mente repiten las mismas escenas una y otra vez, intentando comprender qué podrían haber hecho para que las cosas salieran mejor. Por fortuna, cuanto más nos familiarizamos con la observación de nuestra propia mente,
más posibilidades tenemos de encontrar soluciones a nuestros problemas y más fácilmente reconocemos que todo lo que experimentamos, ya sea apego, aversión, estrés, ansiedad, miedo o anhelo, es simplemente una fabricación de nuestra mente. Las personas que han hecho un esfuerzo sincero por explorar su riqueza interior suelen ganar naturalmente una cierta fama, respeto y credibilidad, sean cuales sean sus circunstancias externas. Su forma de comportarse en cualquier tipo de situación inspira un sentimiento profundo de respeto, admiración y confianza en los demás. El éxito que logran en el mundo no tiene nada que ver con una ambición personal ni con una ansia de atención. No radica en tener un coche espectacular, una casa grande y bonita o un cargo importante. Procede, por el contrario, de un estado espacioso y relajado de bienestar que les permite ver a las personas y a las situaciones con más claridad y también mantener un estado de felicidad básica que no dependa de las circunstancias personales. Muchas veces se oye hablar de personas ricas, famosas o influyentes a las que un día no les queda más remedio que reconocer que sus logros no les han proporcionado la felicidad que esperaban. Aún con toda su riqueza y su poder, nadan en un mar de dolor, a veces tan profundo que el suicidio parece la única salida posible. Este dolor tan intenso viene de pensar que los objetos o las situaciones pueden generar una felicidad duradera. Si realmente quieres descubrir un sentimiento duradero de paz y satisfacción, tienes que aprender a reposar la mente, porque es solo reposando la mente que se pueden revelar sus cualidades innatas. La manera más sencilla de hacer que el agua se vuelva transparente cuando está turbia con barro y otros sedimentos es dejándola que se quede quieta. De la misma forma, si dejas que tu mente llegue a un estado de reposo, gradualmente la ignorancia, el apego y la aversión y todas las aflicciones mentales se irán aquietando y la compasión, la claridad y la amplitud infinita de la verdadera naturaleza de tu mente se revelarán. Muchísimas gracias.